Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Un momento de analizar la actualidad, como hacemos cada miércoles en Punto y Aparte. Lo vamos a hacer hoy con un partido que está al alza. Les estamos hablando de Ciudadanos, un partido que llegaba a nivel nacional en las últimas elecciones, que estaba implantado en Cataluña y que ha ido ganando terreno a medida que ha ido pasando el tiempo. Sobre esta cuestión y todo lo que aborda este partido político, cuáles son sus inquietudes para nuestra ciudad, hablamos con quien es el diputado y portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de la Ciudad. Muy buenas, Javier, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, es una situación que yo planteaba así, un poco a la ligera, pero esto es cierto, un partido que nace en Cataluña, un partido que al final se implanta a nivel nacional y un partido, y vamos a ir viendo una estadística que publicaba hace unos días a través de Sigma 2, el diario El Mundo, que está yendo al alza. Yo no soy muy amigo de estadísticas o de sondeos, pero no cabe duda que ahí están. Evidentemente me alegro. Lo que quiere decir, a mi entender, en el fondo, es que cada vez más gente entiende la nueva forma de hacer política que creo que ha traído Ciudadanos al ambiente político nacional. Una política, sobre todo, basada en unos criterios firmes que se mantienen, que se dicen aquí y se dicen allí, y da lo mismo que sea Madrid, Cataluña o Palencia. Una política abierta, dirigida a los ciudadanos, que entiende como habitual el pacto, que entiende como habitual el acuerdo, la conversación, el diálogo, llegar a acuerdos para beneficiar a los ciudadanos. Se hablaba de una nueva forma de hacer política, la de ustedes. Exactamente, yo creo que poco a poco va calando. Ha recibido muchas críticas, porque yo quiero volver a sacar esa coletilla que algunos se empeñan en colgarnos, el partido muleta, el que siempre está buscando... el de los bandazos, ¿no? Exactamente, un poco... con unos y con otros. Eso es no entender, ni a Ciudadanos, desde luego, ni mucho menos la política que se hace en Europa y la política que queremos hacer aquí. Ciudadanos no apoya a cualquier partido político. Ciudadanos trata de llegar a acuerdos y hace por llegar a acuerdos, normalmente siempre con la lista más votada, aquella que han querido los ciudadanos. Ese es el criterio, y a partir de ahí nosotros tratamos de influir en la política de ese partido para añadir nuestro granito de arena, nuestro color naranja a unos presupuestos o a un plan nacional de educación contra la violencia de género, lo que sea. En eso sí que estamos dispuestos a trabajar en la dirección que haga falta. Que no es arrimarse al sol que más calienta, como se dice en el dicho tradicional, exactamente, ¿no? Para nada. Se trata de que tus principios políticos, tus iniciativas políticas lleguen al ciudadano. Nosotros no estamos en mayoría, entonces tratamos de usar, evidentemente, las mayorías que han querido los ciudadanos. En Andalucía estamos con el Partido Socialista apoyándolo y exigiéndole. En Madrid, en Murcia, en La Rioja estamos con el Partido Popular apoyándole y exigiéndole. Y tratamos de que nuestros principios políticos y políticas concretas lleguen a los ciudadanos, y poco a poco se van obteniendo resultados. Hay unos datos que yo les decía de Sigma 2 que publicaba esta semana pasada, el jueves, quiero recordar, el diario El Mundo. En septiembre Podemos tenía el 19,5% de los votos, Ciudadanos tenía el 12,7%. En octubre, después de la crisis que ha habido el país con Cataluña, que está viviendo el país con Cataluña, Ciudadanos tiene el 16,7% y Podemos un 15,3%. ¿A quiénes le están ustedes quitando votos? Porque el Partido Socialista también bajaba. Los ciudadanos que cambian y dicen vamos a votar a Ciudadanos, ¿quiénes son? ¿Dónde están situados? ¿En qué horquilla? Sí, es que Ciudadanos, otra vez, por más que les pesen a otros partidos, estamos en el centro. Y estar en el centro quiere decir que tienes gente, vamos a decir, una simpleza, ¿no?, que está en el centro, pero que también tienes gente que está más a la derecha y gente que está más a la izquierda. El conjunto es lo que hace que estemos en el centro. Yo estoy convencido de que igual que hay votantes
que anteriormente han dado su voto al Partido Popular y ahora están pensando o han dado su voto a Ciudadanos, estoy seguro que por la izquierda ocurre lo mismo. A mí me hace gracia cuando dicen, sobre todo los dos grandes partidos, nuestros votantes. Hay poca gente, pocos ciudadanos que siempre hayan votado al mismo partido. Yo creo que cualquiera de nosotros, en nuestra vida, en función de las circunstancias, de nuestros intereses, de la situación... Hombre, sería ponernos orejeras, ¿no?, y decir, bueno, siempre... Pero, sin embargo, los grandes partidos dicen, nos están quitando nuestros votantes. No son tus votantes, son ciudadanos que votan, y hoy te votan a ti, y mañana dejan de votarte a ti, y ya está. Ya digo, yo no quiero, porque las encuestas son fluctuantes en función también de la situación, de las circunstancias, pero hay dos partidos que surgieron de ese movimiento del 15M de renovación, dos partidos que coincidimos en algunas cosas y en otras somos muy distintos, y cada uno ha llevado una dinámica diferente, y yo creo que igual que Podemos tuvo ese boom inicial, pues Ciudadanos igual es un partido más que de sprint, de maratón, va a su ritmo y poco a poco se está viendo cómo manteniendo ese ritmo y esa dirección, los ciudadanos, terminamos llegando a los ciudadanos. Me ha picado usted la curiosidad cuando ha dicho que tienen algo en común con Podemos, ¿qué es? Sí, a los dos partidos les mueve o nos mueve renovar la política. Creemos que el bipartidismo no ha sido bueno o que era momento de diversificar la oferta política. La lucha contra la corrupción, por ejemplo, es un tema en el que se coincide con Podemos. Hay unas cuantas líneas. No apostaron por las medidas, ¿no?, que se hicieron. Bueno, luego muchas veces, claro, luego está el llegar a acuerdos en medidas concretas, pero yo creo que en el planteamiento general, ahí los dos partidos tienen origen en el mismo momento. Luego es verdad que Ciudadanos tiene ese acento catalán, porque ahí es donde nació, en función de la situación que se estaba planteando en Cataluña y que al final se ha planteado, claro. Y cuando está gobernando es porque se ha reunido también de otros partidos minoritarios que, bueno, en muchos puntos tienen en común la independencia, cosa que no ocurre en Cataluña. Hemos visto, bueno, que no ocurre en Cataluña, quiero decir, en la situación que estamos actualmente, hemos visto la dimisión de quien era el líder de Podemos en Cataluña hace un momentito, pero sí le quería preguntar por esto de la situación en Cataluña de ustedes, ¿no?, de Ciudadanos, sí. Pues con partidos a veces que no sabe uno por dónde tiran, otros que son independentistas, y lo que se está viviendo. ¿Esto a ustedes les favorece o es una situación dura? Eso también ha sido un comentario que se ha escuchado. ¿Cómo aprovecha...? No he sido nada original en esto. ¿Cómo aprovecha Ciudadanos para ganar votantes? Sí. Como si el posicionamiento que tiene Ciudadanos, por ejemplo, respecto al tema catalán, fuese cosa de hace 3 meses para aprovechar la coyuntura. Mire, vamos a ser serios, Ciudadanos, más en ese tema, ¿no?, en el tema de la idea de España y del problema catalán, vamos a llamarlo así, lleva 10, 12 años con las mismas ideas. Y ya digo, si ahora mismo hay un repunte de la expectativa de votos, es porque ese planteamiento de muchos años ha llegado y ha encontrado una aceptación por parte de la ciudadanía, pero desde luego Ciudadanos no es precisamente un partido que cambie en función de dónde estés o de cuáles son las circunstancias. Normalmente Ciudadanos, algunas veces en su perjuicio, mantiene el mismo mensaje, y lo mismo que dice en Zaragoza lo dice en Bilbao. No siempre es fácil y no siempre es comprendido, y hay veces que en las urnas se termina penalizando ese mensaje, pero es el mismo. Hay una cosa que le quería preguntar en torno a lo que está haciendo el Gobierno en Cataluña, con la aplicación del 155, con todo lo que ha ocurrido, sí, las detenciones. ¿Cuál es su opinión, bueno, particular, no? Porque no es obvio que es usted el representante de Ciudadanos, pero ¿qué nos tiene que decir de todo esto? Pues que una situación muy avisada,
muy avisada, y Ciudadanos lleva muchos años advirtiendo de esta posibilidad que ha terminado ocurriendo. Una pena, o sea, no es una situación para alegrarse, ni mucho menos, es una pena que se haya tenido que llegar a ese punto, que nos hayan hecho llegar a ese punto, porque... ¿Quién nos ha hecho llegar a este punto? ¿Los gobiernos anteriores? Iniciativa? No, vamos a ver, aquí no, la responsabilidad hay que asignarla claramente. Quien nos ha traído a este punto ha sido el anterior gobierno de la Generalitat, el gobierno de Puigdemont. Son los que nos han traído a este punto. Evidentemente, es verdad, yo creo que en eso también hay bastante consenso o unanimidad. Sí. Partido Popular y Partido Socialista han alimentado, vamos a usar esa frase un poco hecha, han alimentado un poco a la bestia. O sea, han posibilitado llegar a este momento, pero la responsabilidad de lo que ha ocurrido yo creo que es clara. Y a partir de la situación en la que estamos, a la que nos han traído, pues habrá que buscarle una solución y un arreglo. ¿Estará usted conmigo en que no lo tiene nada fácil el presidente del gobierno? Quiero decir, da igual el que sea, le ha tocado al señor Rajoy, como le podía haber tocado la responsabilidad, evidentemente. Como le podía haber tocado a cualquiera, no es cuestión de signo político, sino de situación complicada. No, nosotros lo hemos tenido, nosotros, y yo he tenido la posibilidad de decirlo en el pleno de la Asamblea de aquí, no apoyábamos al gobierno de Mariano Rajoy, apoyábamos al gobierno de España, porque tenemos claro que es el gobierno de España el que ha tenido que actuar. Y además, no le han dejado muchas alternativas. Lo único que cabe plantearse es si lo ha hecho en el momento oportuno o hubiese sido conveniente escoger otro momento. No tenemos nada que reprochar en ese sentido, al contrario, porque ya digo, es que ha habido pocas alternativas. Y además no hay que caer en el simplismo al que muchas veces interesadamente nos llevan los secesionistas. Vamos a ver, hay una parte que ha hecho el gobierno, hay otra parte que lo han hecho las Cortes Generales, en concreto el Senado, y otra parte la está haciendo el Poder Judicial. Aquí no hay un impulso político que abarca todas las direcciones. No, aquí han intervenido los tres poderes del Estado, independientes y autónomos. Y cada uno con su responsabilidad. Exactamente. Yo me quiero trasladar ahora, estamos hablando del Gobierno Nacional, me quiero trasladar a los plenos de nuestra ciudad. ¿Qué tal los lleva? Bien, estos plenos que todavía siguen siendo largos, a pesar de haber podido ustedes acortar algo en tiempo. ¿Cuál es la relación que hay y el vivir el día a día estos plenos? Bueno, pues a mí me resulta interesante. Hay veces que son sorpresivos, hay veces que uno se encuentra con una cierta tensión. Hombre, usted con el señor Arostegui no se le ve muy bien. No sé si esto es también personal. No, vamos a ver. O solo político. No es usted y el señor Arostegui. ¿El señor Arostegui y usted? Creo yo, no es lo mismo. No. Como usted lo quiere expresar. No es lo mismo, pero tampoco hay nada personal. Hay un asunto que a nuestro entender se quiere olvidar. Nosotros con un diputado, exigimos al Partido Popular y llevamos al Pleno la situación de Envicesa, de Loma Colmenar, del proceso judicial que hay abierto, y tengo que recordar que si no llega a ser por Ciudadanos, da la impresión que no se hubiese tratado en la Asamblea de la ciudad. Nosotros lo llevamos, exigimos responsabilidades al Partido Popular, que respondió, y hemos no exigido responsabilidades, porque con Caballas no tenemos ningún pacto ni ningún mecanismo de exigir responsabilidades, pero nosotros hemos adoptado una posición, y dado que el portavoz de Caballas sigue imputado, que yo creo que es una situación que evidentemente a ellos les interesa que se olvide. El señor Ali se refiere a usted. Pero nosotros no podemos olvidarlo, sin juzgar a nadie, porque no juzgamos, pero un juez ha dicho que el portavoz de Caballas está imputado por delitos de corrupción, y es lo que nosotros pues no olvidamos, y lo que nos lleva simplemente a abstenernos en las propuestas de Caballas. Eso sienta mal, eso parece que molesta,
y a partir de ahí nos encontramos con un tipo de reacciones. ¿Y su relación con el gobierno qué tal? Pues bien, si nosotros tenemos buena relación, yo creo que con todos los grupos. Con Caballa ya digo que sí, se ha deteriorado, pero ha sido fruto de estas circunstancias. Antes de febrero de este año hemos llegado a acuerdos con ellos y hemos actuado unas veces por iniciativa suya, otras veces por iniciativa nuestra, hemos actuado a la par. Con el gobierno, bien, hombre, ahora mismo la verdad es que hemos lanzado alguna iniciativa que ellos han acogido, nos hemos sentado, hemos podido hablar, parece que tienen interés o una buena receptividad a las propuestas nuestras, y nosotros, claro, vamos a aprovecharnos si esto sigue así, porque lo que nosotros queremos es que iniciativas o políticas en las que estamos interesados se lleven adelante, y el gobierno son ellos, y son los que tienen esa posibilidad de llevar a la práctica unas u otras políticas. Vamos a intentar, si nos dan la oportunidad, de poner nuestro color naranja ahí, claro. Hay una cuestión que yo me pregunto cuando alguien, pues con la responsabilidad en su caso desde la oposición, se levanta y se encuentra con lo de Huerta Tellez, la ocupación de estas viviendas. ¿Qué es lo que piensa? Sé qué medida, ahora la contaremos si quiere, usted comenta, nota de prensa nos enviaban cuál iba a ser su propuesta en este sentido. A mí, ¿Qué piensa usted cuando pasa esto? A mí, ¿Se levanta, lo ve y...? No, yo soy una persona que ni estoy acostumbrado ni quiero acostumbrarme a ese tipo de actuaciones. Las puedes entender, las puedes comprender, pero no las puedo aceptar. Yo creo que no se deben aceptar. Lo que pasa es que es una situación que se arrastra de muchos años. El problema que da origen a ese tipo de actuaciones, y luego ese tipo de actuaciones en sí, porque en Ceuta hay mucha ocupación, excesiva ocupación. Ilegal estamos hablando. Claro, ocupación contra la voluntad del dueño del terreno sobre el que se construye ilegalmente, ocupación de terrenos municipales, ocupación de viviendas municipales, sociales, particulares, algunas veces hasta simplemente de construcciones que casi no se pueden considerar ni viviendas y terminan usándose como viviendas, porque no hay viviendas, pues evidentemente no hay viviendas, pero eso no da pie a nuestro entender. Fórmula, quizás, no, para nada, porque además eso entiendo yo que lo que hace es complicar el problema más que solucionarlo. De hecho, vimos cómo crecía el problema en esos días hasta que judicialmente ahí se adoptaba una solución. Hubo una noche complicada en que yo creo que generó una cierta alarma social, intentos de ocupación aquí, intentos de ocupación allí, qué es lo que está pasando, hasta dónde vamos a llegar. De hecho, ustedes fueron firmes, dijeron, las personas que entren de ocupa en una vivienda no deberían de estar en las listas para obtener una vivienda de protección. La persona oficial que violenta una propiedad municipal, una propiedad particular, una vivienda social, que poniendo su necesidad y su derecho por encima de los derechos y las necesidades de los demás, llevándose por delante, digamos, las necesidades de los demás, porque hay personas que lo necesitan y no hacen eso. Yo entiendo que es una posición, puede ser un tanto complicada, pero es verdad, nosotros lo decimos claramente, nosotros no podemos aceptar esa imposición de derechos por parte de nadie. Entonces, no es ir contra las personas de Huerta Tellez, es lanzar un mensaje claro de que así no puede ser. Esta no es la fórmula, ¿no? Es un poco como lo han querido dejar. Hay otra situación que también ha sorprendido mucho. Ustedes exigen, no sé si no me corrige usted la palabra, de que las personas que accedan a los planes de empleo, lo primero es la alfabetización, saber leer y escribir. Esto es algo básico. Yo sé que ustedes también, entiendo yo, que todas estas reflexiones las hacen en función de ver quiénes son los parados de larga duración, jóvenes o personas, algunas también más mayores, que los niveles de formación y de educación son prácticamente nulos. Y entonces marcan ahí una variación. Oye, si usted quiere trabajar, habrá cosas que tenga que aprender. Vamos a ver, nosotros presentamos esa propuesta y la retiramos. Y la retiramos porque vimos
en parte quizás nos hemos equivocado a la hora de hacer el planteamiento, y luego, bueno, hubo gente que intentó aprovecharse y que si criminalizábamos a los analfabetos. Sí, yo eso no lo comento. A nosotros nos preocupa mucho ese problema de la ciudad, el analfabetismo. Un problema que curiosamente nunca se ha llevado a la Asamblea. En la Asamblea se habla del paro, se habla del problema de viviendas, sin embargo, ese problema del analfabetismo, el primero que lo ha llevado a la Asamblea ha sido Ciudadanos, como un problema de la ciudad. 10.000 personas, 15.000 personas, porque encima es un problema oculto, porque está ahí, pero no sabemos cuántos analfabetos hay en esta ciudad, pero ya digo, 10 o 15.000 personas es lo que se estima, es mucha gente que no sepa leer ni escribir. ¿Volverán a llevar esta propuesta? La vamos a volver a llevar reformulada, porque nuestro acento no era el plan, o sea, nosotros no queríamos plantear no el analfabetismo, sino la alfabetización, y ese era el objetivo, alfabetizar, no penalizar el acceso al plan de empleo, y vimos cómo se empezaba a hablar más del plan de empleo que de la alfabetización, que era nuestro interés. Fue ese uno de los motivos para retirarlo, y lo volveremos a llevar porque, insisto, nos preocupa el problema, y yo no puedo entender que todavía, viviendo en una sociedad completamente alfabetizada como es la nuestra, todavía haya gente que no vea una necesidad personal el aprender a leer y escribir, y que piensen que se les penaliza y se les castiga si se les incentiva de alguna manera, que esa era nuestra intención, a aprender a leer y escribir. No se puede vivir en España, fíjate lo que te digo, sin saber leer ni escribir. Y yo no puedo aceptar algún comentario que he oído a personas que evidentemente tienen todo el derecho a pensar así, que dicen, para limpiar el monte no hace falta saber leer y escribir. Y a mí me retrotrae a 40 o 50 años más atrás. Es una pena tener analfabetos en claro, general, no, ¿no? Y un problema, en la sociedad. Cuando decían los pastores, es que para cuidar ovejas no hace falta saber leer y escribir. Yo a estas personas les digo, mire, hace falta saber escribir hasta para limpiar el monte, porque lo primero que vas a tener que hacer para limpiar el monte es firmar un contrato que o no vas a ser capaz de firmar, o desde luego, si no sabes leer y escribir, no vas a entender ni a comprender. Alguien te va a tener que decir si estás en la lista o no de los seleccionados para el plan de empleo. Esa dependencia que tú tienes de los demás es lo que te queremos quitar, posibilitándote, porque entiendo que sí que hay mecanismos, la ciudad ofrece mecanismos a todo el que quiera aprender a leer y escribir. Entonces, queremos incentivar, queremos hacer surgir esa necesidad una necesidad personal de tener que aprender a leer y escribir. Javier, hay temas que no quiero dejar pasar por alto, lo digo por el tiempo, y es el tema de la frontera, por ejemplo. Es una situación cuanto menos caótica. Yo creo es un tema complicado y hay que ver cómo se ha complicado en los últimos años. Y está afectando a nuestra ciudad en sectores como, por ejemplo, el comercio. Sí, es que ya no nos acordamos de aquella facilidad que teníamos para pasar de aquí para allá y de allá para acá. Yo creo que la situación de la frontera irremediablemente también tiene que estar afectando a Marruecos. Aquellos viajes que se hacían, nos vamos a comer a Rincón, nos vamos a comer a Castillejos, vamos de compras, y pues igual que ellos hacen lo mismo, estoy seguro que eso lo están echando en falta. Se ha complicado, hemos pasado de tener una frontera que el día que estaba mal tardábamos una hora y media en cruzarlo, eso ya era caótico, insufrible, a una frontera que hay gente que ni se acerca, no es que trate de pasar, es que ni se acerca, no vaya a ser que nos pille la trampa. Ha habido una serie de causas, es un problema complicado, es difícil decir por esto o por esto. Yo lo que tengo que criticar es que quien tenía la responsabilidad o no lo ha visto venir o no ha sido lo suficientemente ágil y flexible como para tomar medidas frente a lo que veían venir. Pues hay un crecimiento, de esto se habla, ¿no?, tan importante por parte de Marruecos en torno a cruzar, que se nos queda pequeña, sí, el tema de seguridad, sí, aquí sí, se achaca, la dinámica, el tema de los porteadores, se achaca tantas cosas
Efectivamente, y no tiene solución fácil porque nos supera. Es verdad que no es un problema de la ciudad, es un problema de España y encima es un problema de Marruecos. Yo creo que la única forma de salir de la situación en la que estamos es una reforma completa de la frontera. En eso se está y hay un proyecto, ¿no?, que tiene lo que pasa que, bueno, hasta el 2021 creo que no se vería, hay que aprobar presupuestos, que también está todo muy retrasado. Yo creo que para la ciudad es fundamental que esa reforma sea lo más urgente posible, o sea, que se ejecute lo más rápidamente Para posible. Ciudadanos pasaría por Si no nos va a ahogar. Por esto, sobre todo al comercio. Yo le decía, en alguna parte ustedes decían, oye, las empresas catalanas que no quieran estar allí, que se vengan a Ceuta, que aquí, pues... Bueno, seguramente crearemos empleo, y las de aquí se preguntan, ¿y quién se preocupa de nosotros? No sé si es algo particular de Ceuta, porque uno repasa un poco su historia económica y nos acordamos, te acordarás de la época en la que Ceuta dependía del peninsular, del que atravesaba el estrecho, y vivíamos solo del peninsular. Y ahora parece que se ha pasado, o nos olvidamos del otro lado del estrecho, y parece que dependemos exclusivamente del marroquí. Realmente podríamos aprovechar los dos extremos, y además podríamos aprovechar, que era lo que criticábamos, o lo que queríamos criticar cuando preguntábamos al gobierno qué había hecho para captar empresas, algunas de estas empresas que estaban saliendo de Cataluña. Hay que echar imaginación y hay que abrir el campo. Y claro, evidentemente no estamos pensando en que venga aquí Freyssinet o Nestlé o una de estas grandes empresas, ¿no? Pero nosotros, Ciudadanos, tiene noticias de que hay empresas del sector náutico de Cataluña, y fíjate lo que te digo, y también de Gibraltar, que también están amenazados por un Brexit, por una salida del mercado común, que están buscando pues trasladar su sede a otros sitios que estén dentro del área de la Unión Europea. Y nosotros estamos aquí. ¿Y el gobierno qué es lo que está haciendo? Nosotros creemos que poco, muy poco o nada. Y por eso queremos llamar la atención. Ahí hay un campo que explorar y ver hasta dónde se puede llegar. ¿Por qué no? Dos cositas, por cuestión de tiempo, no por otra cosa. ¿Se presentará usted de nuevo con Ciudadanos? ¿Lo ha valorado ya? Es verdad que todavía queda, pero yo ya le pregunto por si lo tiene en mente o lo está valorando. Hay una parte que me corresponde a mí y otra parte que corresponde a Ciudadanos. Yo creo que sí, pero no lo puedo saber. ¿Se siente cómodo en política? Yo no me resulta, lo que hablábamos tú y yo antes a nivel particular, estas son muchas horas extras que uno quita, pues hasta de la familia, hasta del trabajo y de donde puede sacarlas. Tiene un lado un tanto penoso, pero bueno, si te has metido en esto, y nosotros nos hemos metido hace poco, venimos del mundo privado y particular, bueno, pues yo no estoy a disgusto, la verdad, y evidentemente también la política da satisfacciones de poder conseguir o proponer o bueno, influir en determinados aspectos, y eso pues es satisfactorio. Entiendo que el tiempo también le hace a uno estar más cómodo dentro de todo este enjambre, ¿no? Hay que esperar al momento, ya digo, yo posiblemente, pues si esa frase si el partido me lo pide, que uno lo veía antes en las películas, ya dice, coño, me toca a mí. Bueno, pues yo creo que sí, pero que luego dentro de año y pico, cuando nos lo tengamos que plantear, pues el grupo, el conjunto, la agrupación de Ciudadanos en Ceuta, pues nos sentaremos a pensar qué es lo mejor para Ciudadanos y qué es lo mejor para Ceuta. Y decía usted que da satisfacciones. ¿Cuál ha sido su máxima satisfacción dentro de la política o con lo conseguido, con el logro conseguido por su grupo político en la Asamblea? A mí me da mucha satisfacción cuando conseguimos lanzar políticas que llegan al ciudadano y que benefician al ciudadano, a todos los ciudadanos. Me estoy acordando de una muy concreta, que es la revisión ocular a los niños en los colegios. Esa fue una propuesta que llevó Ciudadanos al Pleno, empezó el año pasado, creo que hay que potenciarla un poquito más, pero es una cosa buena. Yo tenía que anotar, por ejemplo, la gratuidad de los textos de libros. Eso ha sido ahora lo que pasa. Estaba el banco de libros, es verdad. Claro,
que eso también, aquí no había una espalda dada a quienes carecían de libros, pero es otra fórmula de replantearlo. Es una forma más general, llega a todo el mundo, tiene un problema que tenemos que ver y estaremos atentos de a ver cómo se aplica. A mí no me vale con que lo incluyan en el presupuesto o que se apruebe. Nosotros, yo tuve la oportunidad de decirlo en el pleno de presupuestos, lo que queremos es que se lleve a cabo y que el curso que viene los ciudadanos tengan los libros de textos gratuitos en educación infantil y en primaria. En ese momento nos dará mucha satisfacción pensar, bueno, que igual en una pequeña parte se debe a nosotros. Creo que ya alguien luego se le sumó al carro y también pedía a los de secundaria gratuitos con esta propuesta suya, son cosas normales y bueno, esa forma parte de esa dinámica política que bueno, si al final termina beneficiando a los ciudadanos, pues estupendo. Bueno, pues señor Varga, muchas gracias por haber estado con nosotros, compartiendo este rato hoy con nosotros, y a seguir trabajando, que es lo que toca, ¿no? Exactamente, gracias a vosotros. Y a todos ustedes, como siempre también, muchas gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Volvemos la semana que viene, analizando como siempre el momento actual de nuestra ciudad, con los temas más interesantes. Hasta entonces.